las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. En Colombia Estéreo 93.4 FM, emisora del Ejército Nacional. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Aquí comienza V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con todas las noticias y las voces de la reparación integral a las víctimas del conflicto. Hoy, como siempre, los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Santiago, bienvenido. Hola Marta, un saludo muy cordial para usted y por supuesto para todos los oyentes, especialmente a las víctimas del conflicto. No se desconecten porque tenemos información muy importante. Así que comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Desde la Unidad para las Víctimas celebramos la aprobación de la prórroga de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, un logro importante del Gobierno Nacional para continuar garantizando los derechos de la población afectada por el conflicto en Colombia. Marta, pues la aprobación de la prórroga de la Ley de Víctimas, cuya vigencia actual es hasta el 2021, fue aprobada en último debate de manera unánime en el Senado de la República. La aprobación será por 10 años más. Vamos con Diego Monroy con los detalles de esta importante noticia. Adelante, Diego. Santiago, Marta y oyentes de V Radio, un cordial saludo para ustedes. Les cuento que de manera unánime, la plenaria del Senado aprobó en cuarto y último debate el proyecto que prorroga por 10 años más la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, agradeció a los congresistas y catalogó esta aprobación como una noticia histórica. Quiero dar el agradecimiento al Congreso de la República, la aprobación del proyecto de ley que prorroga la Ley 1448 por 10 años más, lo mismo que sus decretos ley. Es una iniciativa legislativa acompañado por el Gobierno Nacional, como nos lo pidió el señor presidente Iván Duque. Todas las entidades acompañando este proceso, pero también felicitar a las víctimas. Les da tranquilidad. 10 años más del cumplimiento de sus derechos en el marco de la atención, la asistencia y la reparación integral y las garantías de no repetición. El director dijo que la entidad trabaja de la mano con el Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda para garantizar el COMPES que financie los 10 años de ampliación de la ley, al tiempo que anotó que trabaja con todas las entidades para establecer el costo que tendrá la misma. Diego Fernando Monroy, V Radio. Y en noviembre se realizarán reuniones con las entidades territoriales para socializar los criterios de certificación que se definieron para la vigencia 2020-2023. Carolina Cotes, coordinadora de la Subdirección de Nación Territorio, explicó al Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional en qué consistirán estos ejercicios. En estos ejercicios que haremos de fortalecimiento en el mes de noviembre con las entidades territoriales, les contaremos de una vez cuáles serán las reglas de juego en términos de criterios de certificación para el año 2021 y hasta el año 2023. Es importante señalar que para el 2020 será fundamental en los criterios de certificación la participación de las víctimas en los comités de justicia transicional, la participación de las víctimas en la construcción y elaboración de los planes de acción, así como la participación de las víctimas en la elaboración de los planes de desarrollo. Esto especialmente para el 2020, pero también ha quedado claro con las víctimas que será fundamental para el 2021, para el 2022 y para el 2023, que en estas vigencias fiscales los alcaldes deben hacer un reporte de cómo va la implementación, de cómo han ejecutado los presupuestos que asignaron, pero sobre todo que eso sea un ejercicio construido, participativo con ellos y en el que se les permita también hacer un seguimiento de estas actividades. V Radio.
En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento preventivo. Unidos por las víctimas. Continuamos en V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Hacemos contacto con nuestra compañera Vanessa Romero, quien nos trae un invitado muy especial para que nos cuente qué es el Observatorio de la Unidad para las Víctimas. Hola Vanessa, bienvenida. Un saludo compañeros, muchas gracias y tal cual como ustedes lo están diciendo, en este momento nos encontramos con el director de Registro y Gestión de la Información, Emilio Hernández Díaz, a quien le damos la bienvenida a este espacio de V Radio. Director. Un buen día para ti, Vanessa, para el equipo de trabajo y por supuesto para todos los oyentes de V Radio. Bueno, vamos a empezar por lo básico y es para algunos oyentes que tal vez no están muy familiarizados con el tema. ¿Qué es y hace cuánto existe el Observatorio de la Unidad para las Víctimas? Bueno, Vanessa, el Observatorio de la Unidad para las Víctimas se creó en abril del 2016 y realmente nace como una estrategia de la entidad para articular las diferentes acciones de gestión de conocimiento y análisis de información. En particular de cada uno de los procesos misionales. El trabajo inició, por supuesto, con el análisis de la información de la Red Nacional de Información contenida en esta misma dirección y se desarrolló la aplicación de metodologías de análisis cuantitativos y cualitativos que nos permiten obviamente dar cuenta de las dinámicas del conflicto y por supuesto de las características de la victimización. Bueno, y partiendo de eso quisiera que por favor nos contara cuáles son esas líneas de trabajo del observatorio y también cuáles son las metas para este 2020. Claro, por su importancia el observatorio tiene 4 líneas gruesas de trabajo, aunque en el trabajo diario del observatorio se hacen muchas cosas. No obstante, las 4 líneas gruesas de trabajo se concretan en, primero, por supuesto, el seguimiento, la visualización y la generación de fichas de departamentos, municipios y subregiones PEDET. En segundo lugar, engloba documentos de análisis que son muy extensos y profundos, por medio de los cuales se abordan temas estratégicos y transversales de la unidad, como el que acabo de mencionar, que es el documento del índice de riesgo de victimización, que se trabaja en conjunto con la Subdirección Red Nacional de Información. En tercer lugar, están los documentos pequeños, infografías, que hacemos múltiples de las dinámicas en todo el territorio nacional, generando diferente información de los diferentes municipios que abarca nuestro país. En los que tenemos en cuenta información relevante como la vinculación de niños, niñas y adolescentes, minas antipersonal, eventos de tipo masivo. Finalmente se encuentran respuestas a requerimientos que tiene en la entidad donde hay un componente de análisis de datos superior o temas relacionados con la política pública de víctimas. El trabajo en 2020 se concretó en focalizar esfuerzos en aquellos temas que son importantes y estratégicos para la entidad y ampliar el alcance de los análisis que realiza este grupo. Y creo que lo logramos. Nos habíamos planteado una meta de 200 documentos y hemos superado por 8 veces dicha meta, generando un trabajo mancomunado con las diferentes misionales y por supuesto impactando los objetivos de la unidad. Es decir que entonces se superó por mucho la meta propuesta para este año. Sí, como te digo, la superamos 8 veces la meta propuesta para este año. El observatorio es un observatorio que se ha fortalecido, ha estado de la mano de la Subdirección General, de esta Dirección de Registro, y hemos logrado recibir apoyo de las diferentes misionales, lo que ha permitido hacer un análisis muy profundo de diferentes documentos y generar muchos más insumos, así como volvernos una estrategia clave en la articulación de la misionalidad de la entidad. Bueno, y esta memoria institucional, que efectivamente es uno de los temas más importantes, partiendo de esto, ¿cuál es el aporte del observatorio a las víctimas del conflicto armado? Bueno, el trabajo del observatorio impacta de manera positiva a las víctimas, ya que provee elementos de análisis en términos de política pública para cada uno de los procesos misionales de la unidad y además se convierte en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Esto, en últimas, redunda en una mejor calidad para nuestras víctimas en temas como acceso a oferta, reducción de victimización y, por supuesto, en la estrategia de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Pues bueno, director, ya lo saben todos los oyentes, este tema que seguramente lo tendremos más adelante ahondándolo, muy interesante.
Director, muchas gracias por darnos este tiempo en V Radio y pues por esta información tan valiosa. Gracias, Vanessa, a ti, gracias a todo el equipo de trabajo de V Radio y por supuesto a todas las personas que nos escuchan en este momento. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, visitó el departamento de Córdoba y el departamento de Sucre en una importante jornada para beneficiar a las víctimas. Vamos con Nicolás Cubillos con la información. Saludos, Nicolás, bienvenido. Santiago, Marta, muy buenos días. Los saludo desde Montería, donde el director de la Unidad para las Víctimas llevó a cabo una jornada de trabajo en el departamento de Córdoba y el departamento de Sucre. Director, por favor, cuéntenos qué actividades realizó en esta jornada y por favor regálenos un balance de la misma. Nicolás, una jornada muy interesante en estos dos departamentos, una jornada que estaba pendiente desde hace varios meses, pero que gracias a Dios la podemos cumplir. Lo primero, estuvimos en Montería haciendo la entrega oficial de la sede. Aquí hicimos un esfuerzo entre el Fondo de Reparación a las Víctimas. Nosotros, comunidad, en esa articulación tenemos hoy una sede que era la antigua casa de Mancuso, esta casa que antes era para producir hechos victimizantes, hoy nos permite atender a las víctimas. Se hizo el corte oficial de la cinta de esta sede que tenemos aquí en Montería. Después de eso hicimos una reunión con el equipo de trabajo, escuchamos al equipo de trabajo frente a cada una de las tareas que se están realizando en la dirección territorial, el contexto del orden público. Posterior a eso nos desplazamos. Estuvimos haciendo la entrega de cartas de indemnización, cartas que nos permite avanzar en este proceso que se viene adelantando en el marco de la pandemia, cumplir con esta medida del pago de las indemnizaciones, y también hicimos entrega de bienes de uso colectivo a 3 sujetos de 3 corregimientos, camiones que les permite la comercialización de los productos. Más que generar los productos o producir, es garantizar la comercialización de los mismos. También acompañamos el sujeto de reparación colectiva de la Universidad de Córdoba, también entregamos una dotación allí y adicional a eso hicimos entrega de donaciones que son las que recibimos por parte de la DIAN, y aprovechamos al máximo para poder hacer la atención a las víctimas en el marco de la atención, asistencia y reparación. Hoy hicimos una jornada en Sincelejo, arrancamos muy temprano, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la administración municipal, escuchar cómo está inmersa la política pública de atención a víctimas en el plan de desarrollo, en el plan de acción territorial, en cada uno de los planes operativos. También entregamos cartas de indemnización, visitamos y entregamos donaciones textiles a las mujeres emprendedoras de diferentes organizaciones, especialmente de Narrar para Vivir. Y posterior hicimos una visita a un predio que lo tiene una organización de mujeres, producen peces, allí tiene un tema de cultivo de peces, pero adicional a eso crianza de pollo, de engorde, de producción de huevos, y vemos que cuando podemos hacer estos tipos de alianzas, donde entregamos en comodato bienes con un enfoque social y reparador que tiene el fondo, nos permiten primero quitarnos un tema de administración, y lo segundo es ponerlos a producir mientras se logra todo el proceso de extinción de dominio. Es una forma como le cumplimos a las víctimas, tanto en el departamento de Córdoba como en el departamento de Sucre. Gracias, director. Santiago, Marta, esto sería todo en esta jornada de trabajo desde Montería. Un saludo para ustedes, sigan en Bogotá en estudio. En lo transcurrido del 2020, la Unidad para las Víctimas ha pagado más de 69.000 millones por indemnizaciones a víctimas en los departamentos de Boyacá, Tolima, Cundinamarca y Bogotá, regiones que conforman la territorial central. Los detalles de esta inversión nos los trae William Peña. Entre los cerca de 10.000 beneficiarios de la reparación económica en esta región del centro del país está Carlos Sánchez, un emprendedor que hace un año recibió en Ibagué un proyecto productivo por parte de la unidad para montar un restaurante y que ahora reforzará con los recursos recibidos por la indemnización. Ahora soy beneficiario de 2.600.000 pesos, donde voy a aplicar esos 2.600.000 pesos a mi negocio para que el negocio crezca, y en el momento yo me agradecido porque estoy haciendo unas capacitaciones virtualmente, estuve en la feria exposición el sábado pasado. Entonces yo le digo a mucha gente, todo lo que el gobierno nos dé, la unidad
de víctimas nos dé en este momento, hay que aprovecharlo, fortalecerlo, no interesa la edad, no interesa la discapacidad, yo sufro una discapacidad, pero no importa, vamos siempre hacia adelante. La medida de reparación integral que entrega el Estado colombiano como compensación monetaria cobija 9 hechos victimizantes y pretende ayudar en el fortalecimiento y reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas que acceden al recurso sin que sea la única acción reparadora. En tal sentido, la directora de la Dirección Territorial, María José Dangond David, manifestó que se trabaja paralelamente en acciones psicosociales, reparaciones colectivas, en la garantía para los espacios de participación de las víctimas y la articulación con las alcaldías, gobernaciones y demás entidades del Estado. Lo más importante de este proceso es que seguimos trabajando para cumplir con todos nuestros logros y metas durante la vigencia 2020, para lo cual el equipo de la Dirección Territorial Central se encuentra articulado, coordinado y con ese compromiso y responsabilidad de seguir en territorio cumpliendo con estos objetivos y estas metas. En este territorio del centro del país hay un registro oficial de cerca de 700.000 personas que padecieron los rigores del conflicto y que son sujetos de atención. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. Con un acto conmemorativo en el cementerio del corregimiento de Turbay en Suratá, se les rindió un homenaje a las víctimas fallecidas durante el conflicto armado en esta población del departamento de Santander. Miguel Alcalá nos cuenta. Hola compañeros, yo los saludo desde Bucaramanga contándoles que en los corregimientos de Moán y Turbay, esto en Suratá, se llevó a cabo un homenaje que le hicieron los familiares a las víctimas del conflicto armado en esta región. Se entregaron unas placas conmemorativas y también se hicieron unas eucaristías, pero dejemos que sean los protagonistas los que nos profundicen más sobre lo que allí se hizo. Uber Socha, miembro de tejedores y tejedoras del sujeto de reparación colectiva de Moán y Turbay, nos habla al respecto. Bueno, para mí bien importante eso, porque bueno, es una cosa que yo tengo escrito, tengo que los muertos ya murieron, sí, pero entonces hay una recordatoria que los tenemos como en la presencia de nosotros, en lo que fueron ellos, que nosotros los distinguimos, los muertos que pusimos aquí nosotros. Pues un bien sea uno me parece importante esta vaina. Bueno, y durante este acto la unidad también hizo entrega de materiales para la construcción de un polideportivo que utilizarán tanto los habitantes del Moán como de Turbay. Esto nos dijo Giovanni Villamizar, líder del Comité de Impulso del Moán. En verdad, pues agradecimiento a la unidad de víctimas, a la administración municipal por ayudarnos a aportar el granito de arena para dicha obra. Bueno, y estas acciones se suman a la entrega en días pasados de la dotación de elementos biomédicos al puesto de salud del sector, que fue remodelado por intervención de la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Suratá. Desde Santander informó para V Radio Miguel Alcalá. En norte de Santander, la Unidad para las Víctimas, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, acompañó la entrega digna de restos óseos a familiares de víctimas de desaparición forzada y homicidio. La información desde esta región del país con Carlos Eduardo Galeano. En un primer caso en Cúcuta, una de las víctimas fue reportada por homicidio en el año 2011. En un segundo hecho, se identificó otra víctima del conflicto armado por desaparición forzada en el mes de febrero del año 1995 en la zona del Catatumbo. La directora territorial de la entidad, Alicia María Rojas Pérez, indicó que a través de un acto de dignificación con un equipo profesional y calificado, la entidad acompañó este proceso, brindando apoyo psicológico a los familiares de las víctimas. Durante la entrega se procura desde el enfoque psicosocial y de acción sin daño que cada familia tenga la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre cada momento de la diligencia. Además del trabajo jurídico en cabeza del fiscal que coordinó la diligencia, la unidad se encargó de garantizar a las familias el acceso a las demás medidas de reparación y satisfacción mediante la verificación y consulta de los procesos registrados con la entidad. Por este motivo se dispuso de un profesional para informar y para orientar. Según la Red Nacional de Información, en norte de Santander hay 5.040 declaraciones por el hecho de desaparición forzada. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. En el departamento del Cauca, la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía del municipio de Balboa trabajan de manera articulada para beneficiar a los sobrevivientes del conflicto. La información con Margarita Vega. Bajo el esquema de prevención y atención a víctimas del conflicto armado, la Unidad para las Víctimas en el Cauca, en coordinación con la Alcaldía de Balboa, construirá 3 salones comunitarios para las veredas Villanueva, Plan Grande y San Alfonso. Así lo afirmó el alcalde de este municipio, Johnny Alexander David
Ávila Imbachí. Queremos darle una gran noticia a las comunidades de San Alfonso, de Plan Grande y de Villanueva, que gracias al trabajo articulado con la unidad de víctimas, en donde cofinanciamos 68 millones por parte del municipio y la unidad de víctimas 224 millones en materiales, podemos llevarle una solución a una necesidad sentida por nuestras comunidades, como son los salones comunales. Hoy la unidad de víctimas nos hace entrega de los materiales y en los próximos días iniciaremos las obras para que podamos seguir con nuestro municipio, con el progreso de nuestras comunidades, trabajando articuladamente con las diferentes instituciones y con nuestras comunidades, conectados con la gente. Esta inversión superior a los 220 millones de pesos se ejecutará en el marco del Pilar 8 del Acuerdo de Paz del municipio PEDET de Balboa, priorizado con los programas recibidos por parte de la Unidad para las Víctimas. Desde Balboa, Cauca, informó para V Radio Margarita Vega. Y más noticias desde las regiones en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Con el fin de avanzar en la ruta de reparación colectiva, la Dirección Territorial Antioquia estará en el corregimiento de Ochalí, en el municipio de Yarumal, al norte del departamento, trabajando de forma presencial en la fase del diseño y formulación del plan integral, en el que se concertan las medidas de reparación de los daños y las afectaciones ocasionadas por el conflicto armado en este territorio. Cerca de 20 mujeres víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto armado participaron de la estrategia psicosocial que desarrolla la Unidad para las Víctimas Vivificarte y que en esta ocasión se cumplió de manera presencial en el municipio de Dos Quebradas, departamento de Risaralda. El objetivo de dicho ejercicio es contribuir a la reparación integral de las mujeres, aportando a la reconstrucción de un sentido reparador y contribuyendo al fortalecimiento de sus proyectos de vida a través de la implementación de una medida de satisfacción. Los días 18 y 19 de noviembre, representantes de los 15 municipios de los Montes de María participan en el encuentro para el fortalecimiento de la participación de las víctimas en el Pilar 8 de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, el espacio virtual liderado por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, la Agencia de Renovación del Territorio y la Unidad para las Víctimas, busca articular y fortalecer la incidencia de las mesas e instancias de participación ciudadana en los procesos de transformación de los territorios. Continúa la entrega de cartas de indemnización a víctimas del departamento de Sucre, con el llamado a los beneficiarios a tener criterio en la adecuada inversión de los recursos y a no utilizar intermediarios. Fueron beneficiadas las víctimas según la ruta prioritaria. Cumpliendo con las exigencias de bioseguridad y en articulación con las alcaldías municipales, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Territorial Sucre, en compañía del director general Ramón Alberto Rodríguez, entregó 34 cartas de indemnización con una inversión superior a los 130 millones de pesos a víctimas del conflicto armado, beneficiadas gracias a la ruta establecida por la resolución 1049 de 2019, que prioriza los pagos a personas mayores de 74 años con discapacidad o alguna enfermedad catastrófica. En Buga, ciudad señora del Valle del Cauca, la Unidad para las Víctimas entrega hoy 39 cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado por recursos que superan los 321 millones de pesos. Más de 800 solicitudes han sido tramitadas en los puntos de atención reabiertos en el Catatumbo norte de Santander. Con la programación de citas se focaliza la atención presencial en los puntos de atención a víctimas que abrieron de nuevo sus puertas hace 2 semanas en los municipios de la Playa de Belén y San Calixto. 40 personas diariamente en promedio están asistiendo a estos lugares, donde han realizado consultas y trámites relacionados con los estados de sus procesos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. En V Radio. La oferta institucional para las víctimas, vía Esnarif. La oferta institucional para las víctimas vía Esnarif nos la trae Freddy Arengas. Hola Freddy, bienvenido. Hola compañeros, un abrazo para ustedes y para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan. Quiero contarles que se va a realizar una feria de empleabilidad por la paz para víctimas del conflicto armado en la ciudad de Bogotá. Esta invitación para que participen de esta feria de empleabilidad es un espacio que se abre para buscar la postulación a las ofertas laborales de importantes empresas, instituciones y entidades aliadas a la Alta Consejería para
los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación. Por supuesto, nosotros, la Unidad para las Víctimas, estamos apoyando esta invitación a esta entidad territorial. Estamos hablando de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que está realizando la invitación para este 20 de noviembre, viernes, hora 8 de la mañana, con una transmisión en vivo a través del Facebook Live @Víctimas Bogotá. Se está apoyando por parte de Compensar, el Minuto de Dios, CAFAM, Colsubsidio y por supuesto está apoyando en esta convocatoria la Unidad para las Víctimas. Es la información de oferta interinstitucional con Freddy Arengas. Un abrazo para todos. V Radio. Así terminamos una emisión más de V Radio. No olviden conocer estas y más noticias en www.unidadvictimas.gov.co. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube nos encuentran como Unidad Víctimas Col. En la presentación de V Radio, Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Hasta la próxima. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.